United Fruit Company fue una firma comercial multinacional estadounidense fundada en 1899. Esta producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente bananas, cultivadas en diferentes países de América Latina. Se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX, influyendo decisivamente sobre gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen de ganancia posibles, al extremo de auspiciar golpes de Estado y sobornar políticos. El empresario estadounidense Minor Keith se estableció en Costa Rica en 1871. Costa Rica era para entonces un país con una economía casi exclusivamente agrícola, y Keith había empezado sus actividades empresariales dedicándose a la industria ferroviaria, apoyando a su tío, Henry Miggins, quien muere en 1877. En tanto el tráfico de pasajeros y mercancías en Costa Rica no fuera suficientemente rentable, Keith descubrió pronto que su ferrocarril podía usarse para transportar bananos para su exportación a Estados Unidos, reduciendo así significativamente sus costos de transporte, por lo cual en la década de 1880 se dedicó al negocio de la siembra y la exportación de plátanos, comprando para ello varias fincas agrícolas situadas a las costas de sus vías ferroviarias, y creando la empresa Tropical Trading and Transport Company, que años después controlaría gran parte de la producción de plátanos en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras, así como también plantaciones de piña y ciruelas en América Central. A cambio de negociar con banqueros de Gran Bretaña nuevas condiciones de pago de la deuda externa de Costa Rica, Keith logró que en 1884 el gobierno de dicho país, presidido por Próspero Fernández Oriamuno, le otorgara una concesión de casi 800 hectáreas de tierra cultivable. Poco después, las propiedades de Keith abarcarían grandes extensiones de Centroamérica y el Caribe, donde la empresa era conocida como Mamita Yunay. Nótese que Yunay es una deformación del español del término inglés United. Estas frutas eran vendidas en Estados Unidos y en Europa. Pronto, Keith amplió su negocio a El Salvador y Honduras, aprovechando que en el mercado estadounidense los frutos tropicales como el plátano alcanzaban altos precios debido a que eran considerados bienes exóticos. En 1890 concluye la línea de ferrocarril que utilizaba para transportar sus productos, lo que hace que Keith se endeudara ante la banca de Nueva York, sufriendo la bancarrota en 1899, por lo que debió buscar un socio con suficiente capital para sostener su negocio. Y así fue como nació la United Fruit Company, fusionando su empresa, Tropical Trading and Transport Company, con una importante compañía competidora, la Boston Fruit Company, de la cual era propietaria su compatriota Andrew Preston. Organización de la compañía y método de trabajo. Keith y Preston se repartieron los cargos de presidente y vicepresidente de la UFCO, complementando sus respectivas empresas, pues Preston poseía una vasta flota de buques mercantes, conocido como la Gran Flota Blanca, además de contactos de importancia en los mercados del norte de Estados Unidos y plantaciones en islas del Caribe. Por su parte, Keith aportaba extensiones de cultivo mucho más vastas que poseía hace años en América Central, una amplia red de ferrocarriles en dichas regiones y además su dominio de los mercados de fruta del sur de Estados Unidos, lo cual hacía la fusión muy atractiva también para Preston. La empresa resultante, The United Fruit Company, empezó a comprar acciones de empresas rivales por consejo de su asesor legal, consiguiendo dominar así las acciones de 14 empresas rivales y pudiendo crear un monopolio del mercado de frutos tropicales en la región sur de Estados Unidos. Fue desde mediados de la década de 1930 cuando la UFCO alcanzó su mayor poderío financiero y político en América Central. Un mecanismo ampliamente utilizado por la UFCO era comprar a precios bajos grandes cantidades de tierra en América Central. Esto era una herramienta para evitar que surgieran competidores y mantener así un monopolio sobre la producción de plátanos, inclusive conservando extensas zonas agrícolas sin cultivar, bajo pretexto que sequías o huracanes le obligan a mantener en reserva grandes extensiones de terreno sin usar. No obstante, los detractores de la empresa sostuvieron que la finalidad de esta compra masiva de tierras era evitar una sobreproducción capaz de reducir los precios del plátano, eliminar competidores del mercado. Otra meta era forzar a que los campesinos más pobres abandonaran el cultivo en pequeñas propiedades individuales y se tornaran en peones de la UFCO, como mano de obra muy barata debido a los sueldos artificialmente bajos que abonaban. Una economía de enclave. La United Fruit Company ejerció una economía de enclave sobre los países latinoamericanos productores de frutas tropicales.
Los gobiernos de estos países independientes le daban la concesión de una parte del territorio a cambio de que la empresa le pagara ciertos impuestos. Esta concesión no solo le daba derechos sobre las tierras, sino que también sobre los habitantes, lo que le permitió a la UFCO explotar además de los frutos a las personas, ya que los empleaba bajo salarios mínimos y los hacía trabajar jornadas muy extensas para luego exportar los productos hacia los Estados Unidos donde eran vendidos. Además de las concesiones, la empresa aprovechaba para comprar, a precios muy baratos, extensas porciones de tierra, las cuales transformaba en fincas para poder sembrar y cosechar, o simplemente evitar que otros lo hagan, ya que así evitaban la sobreproducción del mercado y mantenían sus precios altos. Algunos países latinoamericanos afectados por la UFCO fueron Argentina. En Argentina, en 1948, el embajador estadounidense Spruill Braden, conocido por su investigación durante las elecciones argentinas de 1946, donde requirió públicamente a los votantes argentinos a no votar por Juan Domingo Perón. Percibió un sueldo para cabildear en nombre de la compañía en América Central. Cuba. En Cuba, la UFCO era una de las compañías estadounidenses que controlaban la producción de azúcar y que fueron expulsadas en 1959 tras el triunfo de la Revolución Cubana. Un año más tarde, el 1 de enero de 1960, el gobierno socialista cubano nacionalizó todas las posesiones de la frutera sin derecho a compensación. Ante ello, la UFCO ofreció algunos de sus barcos a los exiliados cubanos que intentaron derrocar a Fidel Castro en la fallida invasión de la bahía de Cochinos de 1961. Pero la oferta no fue aceptada por el gobierno de Kennedy. Guatemala. En 1904, como parte de la política de gobierno de Theodore Roosevelt, para lograr un ambiente pacífico en la región de Centroamérica durante la construcción del Canal de Panamá, las empresas norteamericanas empezaron a buscar negocios con los países centroamericanos. Una de ellas fue la United Fruit Company, la cual consiguió grandes concesiones del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera a cambio de financiamiento para su gobierno. A mediados de 1924, los portuarios de Puerto Barrios, claves para la exportación del banano y para las importaciones a Guatemala, demandaron la jornada de 8 horas y aumento de sus salarios. La UFCO se negó a aceptar y no cedió. Los trabajadores entonces se fueron a la huelga, a lo cual se solidarizaron todos los trabajadores de las fincas de la frutera. Para solucionar esto, la empresa pidió ayuda al gobierno del general José María Orellana, que actuó con rapidez enviando tropas a imponer el orden a Barrios. El choque fue brutal, saldándose con muertes y heridas entre los obreros. La huelga duró 27 días, pero la represión logró acabarla. 22 dirigentes fueron encarcelados y luego expatriados. El 17 de noviembre de 1948 arribó a Guatemala el nuevo embajador de Estados Unidos, Richard Patterson. Su designación de embajador había sido solicitada por la United Fruit Company para que se modificara el código de trabajo aprobado por el gobierno legalista, ya que este afectaba a los intereses de la frutera. Hubo varios intentos de soborno hacia el presidente, pero ninguno funcionó. El embajador norteamericano se convenció de que era demasiado difícil someter a Arévalo y optó, entonces, por un recurso que resultó tan inútil como lo había sido ya en sus intentos anteriores hasta el momento: conspirar para derrocarlo. Al poco tiempo de iniciar el gobierno del coronel Jacobo Aravens, el 15 de marzo de 1951 se inició un conflicto laboral entre la UFCO y sus trabajadores por la renovación de los contratos laborales. Esta situación se mantuvo hasta marzo de 1952 y la compañía demostró no haber perdido nada de su arrogancia ni de su intransigencia, pues despidió a más de 3.500 trabajadores y no quiso aceptar la mediación del gobierno. Al final, los trabajadores cedieron y aceptaron las condiciones que ofrecía la frutera. La UFCO se veía amenazada en sus intereses económicos por la reforma agraria de Arbenz, que le quitaba importantes cantidades de tierra ociosa, y el nuevo Código de Trabajo de Guatemala, que ya no le permitía utilizar las fuerzas guatemaltecas para contrarrestar las demandas de sus trabajadores. Como la mayor terrateniente y patrona de Guatemala, el decreto 900 resultó con la expropiación del 40% de sus terrenos. Los oficiales del gobierno norteamericano tenían pocas pruebas del crecimiento de la amenaza comunista en Guatemala, pero sí una fuerte relación con las personas de la UFCO, demostrando la fuerte influencia que los intereses corporativos tenían sobre la política exterior norteamericana. La CIA y la UFCO compartían miembros, ya que el director de la CIA era además miembro del consejo directivo de la UFCO. A comienzos de 1953 se puso en marcha un plan preparado por expertos norteamericanos para expulsar a Arbenz del gobierno, fijándose el cuartel operativo de Opa-locka, Florida. Este consistía en desplegar una enorme operación de propaganda anticomunista en la que también se llevaría a cabo una invasión armada en Guatemala. Honduras.
En Honduras, los gobiernos de facto que se sucedieron en ese país de Centroamérica le hicieron 71 concesiones a empresas extranjeras, entre ellas algunas para la United Fruit Company. Durante la época que operó la compañía ferrocarrilera y bananera, la pequeña población tuvo mucho más esplendor. Nicaragua. En 1970, un comando terrorista, liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, secuestró un avión comercial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Costa Rica, el cual fue llevado a Cuba para esperar allí que fuese pagado el rescate por liberar a un grupo de ejecutivos de la UFCO. Costa Rica. Antonio Saldaña fue un cacique bribri y último rey de Talamanca, en Costa Rica. Se opuso a la operación de la frutera en sus tierras y murió envenenado en 1910. Varias versiones apuntan a que murió por instrucciones de la UFCO. En 1969, las acciones de la compañía fueron compradas por Zapata Corporation, la cual fue fundada por la familia Bush, de la cual era propietario el magnate estadounidense Eli M. Black, la cual luego se relacionaba con George W. Bush, formando así una nueva empresa denominada United Brands Company. Las pérdidas por la mala administración de Black, quien creía que la UFCO poseía más liquidez de la que realmente existía. Si bien United Brands dejó así atrás un hombre asociado con una larga historia de manipulaciones sociales y políticas, para los trabajadores jornaleros en los campos las condiciones de trabajo se mantuvieron igual. Que requiere exceso de esfuerzo físico en el que estaban expuestos a químicos tóxicos, que se utilizaban para fertilizar y fumigar las plantaciones. Eli M. Black se suicidó en Nueva York en 1975, al considerar inevitable restaurar las ganancias de la empresa a sus niveles pasados de las décadas de 1950 y 1970. Poco antes, la empresa estadounidense había acusado a la UFCO de pagar sobornos al gobierno de Honduras, presidido por el general Oswaldo López Arellano, a cambio que éste abolara ciertas leyes tributarias que elevaban los impuestos a la empresa.